Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K de la marca LG con tecnología OLED, el modelo G3, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual tiene panel Evo y tecnología MLA, que simplemente significa matriz de microlentes, que junto con un potenciador de software conocido como Meta se encargará de incrementar notablemente la cantidad de brillo, principalmente cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Otro aspecto que te quiero mencionar es que el precio de lanzamiento, por lo menos aquí en Colombia, es muy costoso, es el que observas en pantalla. Y lo otro que te quiero mencionar es que por supuesto lo voy a comparar junto con el C3 para que puedas notar cuáles son las principales diferencias entre ambos modelos. Y el otro aspecto muy importante que quiero que sepas es que este modelo en ninguno de sus tamaños tiene base para mesa, solamente incluye esta base para pared. Ten muy en cuenta ese aspecto en caso de que quieras comprar este modelo en alguno de sus tamaños y colocarlo sobre una mesa, porque no incluye base para ese aspecto, y en ese caso te tocaría comprar una universal como lo hice yo, que más adelante te voy a mostrar cómo la adapté, o comprar la base que vende LG específica para este modelo, que es la misma también para el modelo G2, que puede costar alrededor de los $150, pero en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, no se consigue, por lo menos no hasta la fecha. En la caja, como ya te mencioné, vas a encontrar esta base para adaptarlo en una pared, la cual se supone lo deja muy pegado a la pared con muy poco espacio para mejorar el apartado estético. También vas a encontrar la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, el manual del Magic Remote, el cual por supuesto también se incluye dentro de la caja. El único cambio, como ya sabes, es que el botón de acceso directo para LG Channels ha sido añadido. Por todo lo demás, en cuanto a diseño, es similar al de años pasados. En cuanto a las entradas, en su parte posterior baja tiene una para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja. Tiene una entrada para el cable digital óptico, una para el cable de la antena de aire, una para el cable LAN para internet, dos puertos HDMI 2.1, dos puertos USB 2.0, y en la parte posterior lateral tiene otros dos puertos HDMI 2.1 y otro puerto USB 2.0. Pues bien, esta fue la base que me tocó comprarle para poderla adaptar. Es simplemente una base universal. No es realmente la más estética y tampoco me gustó mucho la estabilidad que le provee al televisor, pero tampoco es terrible y por lo menos cumple con su cometido de poderlo sostener sin problemas. Este televisor en la parte posterior tiene dos ganchitos que te estoy mostrando en este momento, o como les quieras llamar, que simplemente lo que hacen es cumplir una función meramente estética y de organización para que los cables de las entradas luzcan mucho mejor y no haya tanto reguero, por así decirlo, en la parte de atrás de este modelo. Para este primer encendido, lo principal que debes saber es que este modelo por supuesto reconoce red Wi-Fi de 5 GHz y muchos de los pasos que te ofrece en este primer encendido este sistema operativo WebOS los puedes realizar tanto en este primer encendido como más adelante. Por ejemplo, iniciar sesión con tu cuenta LG para, por ejemplo, poder descargar aplicaciones, aceptar términos y condiciones para que todas las funciones Smart se puedan llevar a cabo sin problemas. Una de ellas, por supuesto, LG Channels. También, por supuesto, te puede preguntar si quieres activar desde ya la función Siempre Listo, lo cual puedes hacer también luego y te explicaré cómo hacerlo y para qué sirve. También en algún momento te va a pedir que sincronices tu decodificador de señal digital o la antena de aire que tengas, lo cual puedes hacer más adelante. Y recuerda que para poder descargar aplicaciones y utilizar otras funciones Smart debes sí o sí iniciar sesión con tu cuenta LG o crear una si aún no la tienes. Y por supuesto, luego de seguir todos estos pasos ya puedes utilizar tu televisor LG OLED G3. El sistema operativo es por supuesto WebOS propio de esta marca. La fluidez a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de adelantar, de retroceder es muy buena.
También me gustó mucho que cuando he abierto una aplicación y más adelante quiero retomar esa aplicación, normalmente la deja abierta y muchas veces desde el contenido que tenía reproduciendo, aunque es verdad que otras veces se reinicia, pero nada alarmante porque vuelve a abrir muy rápido. Si eres amante de ese sistema operativo y quieres un televisor muy rápido y te alcanza el dinero, adelante, este modelo es espectacular. Obviamente no solamente en este apartado de Smart, sino también, como verás más adelante en este mismo video, también en cuanto a calidad gráfica, brillo, colores, rendimiento en escenas oscuras y también en cuanto a su sistema de sonido. También es bueno mencionar que este modelo por supuesto es compatible con la aplicación LG Channels y muchos de estos canales los provee a través de la aplicación Pluto TV, así que muy probablemente si descargas la aplicación Pluto TV no tendrás necesidad de utilizar como tal el LG Channels, aunque hay otros canales que los proveen otros servicios de IPTV a través de esta aplicación LG Channels. Y el idioma del contenido en cuanto a audio, en este caso es por supuesto español de Latinoamérica y supongo yo que ese audio variará dependiendo de cada país o de cada región. Otro aspecto importante que debes conocer o por lo menos recordar es que la tienda de aplicaciones del sistema operativo WebOS, también conocida como LG Content Store, es muy amplia, aunque es verdad que no es tan amplia como la Play Store de Google. Y también debes saber que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país o de cada región y que si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, simplemente no la puedes instalar de ninguna otra manera y este sería el espacio de almacenamiento más que suficiente, teniendo en cuenta que cada aplicación no es muy pesada. Y aquí por ejemplo te estoy mostrando cómo instalar una aplicación, en este caso Pluto TV. De hecho, la aplicación LG Channels siempre te va a pedir que descargues primero Pluto TV para poder visualizar mucho de su contenido. Así que si de pronto tienes un modelo LG 2022, teniendo en cuenta que en algunos países esos modelos no cuentan con la aplicación LG Channels o no les funciona, entonces muy probablemente descargando Pluto TV igualmente puedas visualizar todo el contenido que se ofrece. Y en los modelos 2023 pues lo puedes hacer a través de LG Channels o simplemente descargando directamente esta aplicación Pluto TV que funciona muy bien. Ten presente que las aplicaciones que instales de forma automática se van a ir a este menú de inicio y las puedes mover de ubicación de esta manera manteniendo presionado por algunos segundos el botón o tecla de OK de tu Magic Remote y lo mueves o la mueves así de esta forma, o también puedes optar por aplicar la edición inteligente que lo que hará es organizar de izquierda a derecha las aplicaciones de acuerdo al uso que más les des para que puedas acceder a ellas de una forma mucho más fácil y rápida cuando oprimas el botón de inicio, como te muestro en este momento. Un aspecto muy relevante para algunas personas es poder apagar la pantalla mientras utilizas la aplicación YouTube, por ejemplo, para poder escuchar música a través de ella. Pero lamentablemente ni en este modelo G3, ni tampoco como ya te mostré en el modelo C3 en un video que subí hace algunos días, esa función no es posible por medio de la aplicación YouTube. No sé por qué, porque por ejemplo en el modelo LG OLED C2 y en otros modelos OLED de años pasados sí se puede apagar la pantalla utilizando la aplicación YouTube, pero recuerda que en estos 2023 por lo menos hasta ahora no. Pero por lo menos sí se puede apagar la pantalla utilizando otras aplicaciones, aunque una de las más importantes, que es YouTube, debería ser posible. Ojalá solucionen esto más adelante con alguna actualización de software. Una función que me gusta mucho de ese sistema operativo WebOS es que permite que el Magic Remote se pueda sincronizar con algunos dispositivos, como por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, por ende te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo, lo cual desde mi punto de vista es algo genial y muy útil. También es bueno que sepas que este modelo es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa y en algunos países también con el asistente de voz de Google. Aquí te dejo algunas pruebas utilizando la función de manos libres. Alexa, abre YouTube. Alexa,
Abre Netflix. Alexa, busca películas de acción en Netflix. Aquí tienes algunos resultados. Hi LG. Abre Amazon Prime. Yendo a la aplicación Amazon Prime Video. Hi LG. Sube volumen 5. Hi LG. Busca películas de comedia en Amazon Prime. Una función muy útil para algunas personas es aquella conocida como siempre listo, con lo cual el televisor, valga la redundancia, queda siempre listo cuando lo apagas, o simplemente puedes utilizarlo como un cuadro decorativo mostrando imágenes o un reloj en pantalla, o también puedes escuchar música, por ejemplo, también conectando un dispositivo Bluetooth, por ejemplo tu smartphone, mientras la pantalla está apagada o mostrando algún cuadro decorativo. Te darás cuenta que el televisor tiene la función siempre listo activada porque el bombillito piloto alumbrará en blanco en lugar de en color rojo, y por supuesto le puedes dar comandos. En este caso le voy a dar la orden de que encienda la pantalla utilizando la función de manos libres o conocida como Hands Free Voice Control. Pero ten presente que mantener esta función siempre listo activada obviamente aumentará un poco el consumo de energía. Este modelo es compatible por supuesto con la función Multiview, ya sea lado a lado o imagen en imagen, o también esta función conocida como monitor de PC dual, que hasta ahora no he podido probar. Dentro de las combinaciones permitidas, ten presente que no es posible visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes, por lo menos aquí en Colombia eso no es posible. No sé si aplique para otros países, pero por lo menos sí están disponibles otras combinaciones, por ejemplo conectar una cámara web a un puerto USB. En este caso hago la prueba con una cámara web de la marca Logitech. No sé si funcionen otras cámaras web de otras marcas. Y en la otra pantalla, por ejemplo, puedes visualizar la aplicación YouTube del televisor, lo cual es genial. También es posible, por ejemplo, en una pantalla visualizar la aplicación YouTube del televisor y en la otra compartir la pantalla de tu smartphone y visualizar lo que estés viendo a través de él. Puedes colocarlo así lado a lado, o también Multiview, Picture in Picture o imagen en imagen. Y estas serían el resto de combinaciones permitidas. Debo decir que esta función Multiview puede ser muy útil, aunque creo que todavía le falta añadir una de las combinaciones más utilizadas o más pedidas, y es poder visualizar en dos pantallas diferentes, dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Como funciones adicionales acá en general y sistema, en configuraciones adicionales puedes, por ejemplo, apagar la luz de espera, que sería conocida como bombillito piloto, lo cual es genial si te molesta esa luz cuando apagas el televisor y te vas a dormir, o simplemente la puedes volver a encender. También acá en opciones de puntero puedes cambiar el tamaño del puntero que aparece en pantalla, ya sea pequeño, mediano o grande, y también puedes cambiar la velocidad con la que se mueve ese puntero, ya sea en cuanto a lento, normal o rápido. Yo prefiero dejarlo en normal. También, por supuesto, puedes acceder a la función de hora para poder modificarla o que se cambie de forma automática de acuerdo a la ubicación en donde estés. También puedes en este parámetro utilizar la función temporizador, ya sea para que el televisor se apague de acuerdo a esos intervalos de minutos, o también puedes ordenarle que se apague a una hora determinada. Aquí entonces simplemente escoges la hora en la que quieres que se apague tu televisor, y también puedes por supuesto utilizarlo como despertador, ya sea a una hora determinada, pero simplemente ten presente que debes escoger que se encienda o bien en un puerto HDMI, o por ejemplo cuando tengas conectado algo a la entrada de la antena de aire. Y también por supuesto
puedes escoger el volumen en el cual quieres que el televisor te despierte. También debes tener presente este aspecto que es muy importante, que es la protección del panel OLED. Simplemente cerciórate de que estas funciones estén activadas, el movimiento de pantalla, que es muy importante, todo esto para poder prevenir aún más el riesgo de retención de imagen. Lo que hará es que la pantalla se mueva en intervalos cortos y también ajuste el brillo del logotipo, dejarlo en bajo para que cuando detecte un logotipo en pantalla de crecer aún más el riesgo de retención de imagen. En las recomendaciones de protección las puedes dejar activadas o desactivadas. Yo en este caso recomiendo dejarla activada. Y otro aspecto muy importante, por supuesto, es la limpieza de píxeles, la cual se llevará a cabo de forma automática después de que el televisor detecte que ha sido utilizado por 4 horas, ya sean continuas o sumadas, y se llevará a cabo con la pantalla apagada, dejando conectado el televisor a la red eléctrica, o lo puedes hacer de forma manual cuando tú quieras. Y en cuanto al navegador de internet, que es uno de los aspectos que más me gusta de este sistema operativo WebOS, debo decir que es muy completo. Cuenta por supuesto con esta función visualización de TV, que en una pantalla puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra, por ejemplo, leer algo de alguna página web. En este navegador también por supuesto puedes acceder a búsqueda por medio de comandos de voz sin problemas, funciona muy bien la mayoría del tiempo y es muy precisa. También la carga de páginas web es muy rápida, aunque eso también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y también puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Una de ellas es Crunchyroll, y en caso de que no te permita acceder, te vas acá a configuración y activas este parámetro que dice no rastrear. Una vez activado, regresas a la página Crunchyroll, la actualizas y listo, ya te permite acceder a ella. Entonces simplemente queda que accedas con tu cuenta para poder disfrutar del contenido que ofrece crunchyroll.com, o puedes utilizar otras páginas web como por ejemplo jkanime.net, animeflb.net, también funciona Cuevana, entre otras. Pero ten presente que en aquellas páginas web que sean gratuitas sí o sí va a aparecer publicidad en la gran mayoría de ocasiones, a pesar de que este navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios. Vamos con la review en cuanto a calidad gráfica general, empezando por destacar que cuenta con la función de imagen personalizada, con la que también cuentan otros modelos LG 2023, y lo que hace el software del televisor es simplemente mostrarte una secuencia de imágenes y en cada paso vas a escoger 2 imágenes de acuerdo a tus gustos. Y al final creará unos resultados de acuerdo a lo que hayas escogido. En este caso a mí me gusta una imagen clara y nítida, y realmente sí me gustan mucho los resultados que me arroja, porque no soy amante de altas cantidades de brillo ni de una alta saturación de color. Aquí te voy a mostrar, en este caso el contenido tiene alto rango dinámico. Te muestro la diferencia grande que hay entre los resultados que me provee la imagen personalizada y por ejemplo el modo de imagen vívido. Obviamente se nota muchísimo el cambio. Y aquí te muestro los resultados con el resto de modos de imagen, en este caso con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Pero ten presente que esos resultados que te arroje utilizando por ejemplo HDR10 en cuanto al asistente de imagen personalizada también va a aplicar para, por ejemplo, en este caso, cuando el contenido tiene la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Debes tener presente que las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso, por ejemplo, hice uso de la aplicación Disney Plus, que es una de las que tiene mayor cantidad de contenido compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Ahora te muestro los resultados cuando el contenido está en rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Como puedes notar, hay mayor número de modos de imagen, incluyendo por supuesto el modo de imagen conocido como asistente de imagen personalizada. La cantidad de brillo decrece considerablemente en rango dinámico estándar, lo cual es normal. Pero sea como sea, en estas condiciones la cantidad de brillo me parece que puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Y en cuanto a colores, me parece que sigue mostrando muy buenos resultados. A mí personalmente me gustan mucho los resultados en cuanto a colores, tanto en este caso en rango dinámico estándar
Como también por supuesto en alto rango dinámico HDR10, los colores son un poco más saturados cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y por supuesto la cantidad de brillo incrementa considerablemente. Y recuerda que ese incremento en cuanto a cantidad de brillo, por ejemplo en comparación al modelo C3, es que este modelo G3 cuenta con la tecnología conocida como matriz de microlentes o simplemente MLA, que en conjunto con un algoritmo del software conocido como Meta hará que esa cantidad de brillo incremente considerablemente. Recuerda que más adelante voy a subir el video comparando lado a lado este modelo G3 junto con el C3 para que puedas notar más esas diferencias. Al igual que el modelo C3, este modelo G3 cuenta con este parámetro conocido como optimizador de la expresión, que por ejemplo al colocarlo en brillo sí que obviamente se incrementa esa cantidad y al colocarlo en detalle se incrementa un poco el contraste. Realmente en algunos modos de imagen se nota más la diferencia en comparación a otros y por supuesto también tiene este parámetro brillo máximo que al apagarlo obviamente se decrece considerablemente la cantidad de brillo y al irlo colocarlo en bajo, en medio o en alto se incrementa notablemente y también este cambio varía dependiendo de cada modo de imagen cuando la tecnología de alto rango dinámico sea HDR10 o Dolby Vision. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, en esas condiciones donde hay mucha luz ambiental, debo decir que el televisor maneja muy bien los reflejos. Es muy similar, por ejemplo, el resultado en comparación al QD-OLED S95B. Y por supuesto, al apagar las luces de la habitación, el resultado sigue siendo muy bueno, perfecto, nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Me gustó mucho que maneja muy bien los reflejos aún encendiendo las luces de la habitación, mucho mejor en comparación al modelo C3. Ahora bien, lo bueno de este modelo G3 es que en estas condiciones los colores negros no lucen tan grisáceos como si lucen por ejemplo en el QD-OLED S95B. Entonces, debo recalcar que los resultados en este modelo G3 serán muy buenos con contenido en escenas oscuras tanto cuando las luces de la habitación están encendidas como cuando están atenuadas o totalmente apagadas. Además, se pueden notar muy bien los detalles en este tipo de escenas sin problemas y por supuesto, como ya mencioné, nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Y esto es por supuesto posible gracias a los diodos orgánicos emisores de luz que se pueden apagar de forma independiente y selectiva, con lo cual nunca vas a experimentar ese tipo de efectos en ningún televisor con tecnología OLED. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Lo que te puedo decir es que el resultado es increíblemente bueno, aun cuando el contenido tiene muy baja resolución o sea 720p o una inferior, las partes pixeladas que se perciben son muy pocas y de hecho en algunas ocasiones son prácticamente imperceptibles. El contenido que tiene muy baja resolución se va a poder percibir muy bien, aunque no se va a ver en 4K. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos de este televisor, tanto de aquellos provenientes de focos de luz como también aquellos provenientes de luz natural, por ejemplo a través de las ventanas, es increíblemente bueno. Los ángulos de visión también son muy buenos, casi perfectos. Eso también se debe no solamente a la tecnología OLED como tal, sino también que LG le atribuye este aspecto además a la matriz de microlentes. Con lo cual los ángulos de visión serán mucho más amplios y así los colores no perderán ni volumen ni lucerán blanquecinos cuando la pantalla sea observada desde un ángulo de visión excesivamente amplio. También quiero hacer énfasis en que el manejo del movimiento es muy bueno a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. En cada modo de imagen está disponible el parámetro TrueMotion. Si detectas mucho efecto Judder o de vibración o de borrosidad, puedes modificar estos parámetros de forma manual. El OLED movimiento usualmente no lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker.
Simplemente si quieres una imagen mucho más fluida sin tanto efecto judder o de vibración, puedes por ejemplo probar con el movimiento suave y te aseguro que en la mayoría de ocasiones vas a poder obtener los mejores resultados. Ahora quiero hablarte de las funciones ABL y ASBL. La que ves en este momento es aquella conocida como ABL o limitador automático de brillo. Lo que sucederá en este caso es simplemente que cuando el cuadro se muestra en un menor porcentaje, se va a mostrar con mayor cantidad de brillo en comparación a cuando se muestra en un mayor porcentaje o por ejemplo en el total de la pantalla, donde se mostrará con menor cantidad de brillo, y esto aplica también para otros tipos de formas en diferentes escenas. Esta función ABL la poseen actualmente tanto televisores con tecnología LCD LED, por lo menos algunos, y aquellos con tecnología OLED como por ejemplo este modelo G3, y es una función que no se puede desactivar. Y ahora quiero hablarte de la función ASBL, que actualmente solamente poseen los televisores con tecnología OLED. Y lo que hace el televisor es que al detectar que hay un logo en pantalla por mucho tiempo, empieza a decrecer de forma gradual el brillo de toda la pantalla, con el objetivo de prevenir aún más el riesgo de retención de imagen. Y por supuesto en este modelo esa función ASBL se puede percibir, pero desde mi punto de vista no es algo tan distractor, ni tan agresivo, ni tan molesto. Aún no sé si esta función se pueda desactivar porque algunas personas dicen que en modelos OLED 2023 esto no se puede desactivar, como si se podía por ejemplo en modelos LG OLED de años pasados. Aún así, como ya te dije, me parece que esta función ASBL no se convierte en algo tan agresivo ni tan distractor. Lo he utilizado por varios minutos, horas, utilizando este tipo de videojuegos, y realmente, si bien si colocas mucho cuidado sí que se pueden percibir esos cambios de brillo, normalmente si te enfocas como tal en el contenido, o sea en el videojuego, me parece que esos cambios de brillo no llegan a convertirse en algo extremadamente molesto ni distractor. Vamos ahora con el apartado gaming, primero con la Xbox Series X. Aquí puedes corroborar que este modelo es compatible con los 120 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencia de actualización variables, en este caso tanto G-Sync como también FreeSync Premium, y también es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision para gaming. Todos sus 4 puertos HDMI 2.1 son compatibles con estas tecnologías. Ahora paso a mostrarte los resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Como puedes notar, el televisor por supuesto es compatible con la Game Bar, y para eso tanto el modo imagen como el modo de audio deben estar sintonizados en optimizador de juego. Aquí te voy a mostrar que una de las principales diferencias de fábrica es que la tecnología Dolby Vision para gaming tiene una temperatura de color cálida a su máxima expresión. Si quieres lo puedes modificar, pero por efectos prácticos y recomendación global y para que se pueda diferenciar más de la tecnología HDR10, simplemente voy a volver a dejarlo en su máxima expresión, en este caso cálido 50 o tibio 50. Y aquí puedes notar los cambios que existen entre cada modo de imagen que provee esta Game Bar, siendo el cambio más notorio por medio del modo imagen deportes, en donde los colores lucen mucho más saturados. Y ahora paso a mostrarte los resultados con este mismo videojuego, en este caso con la tecnología HDR10. Para eso he desactivado desde la consola el Dolby Vision, y de fábrica simplemente esta tecnología tiene una temperatura de color en 0, que es una temperatura de color en estándar. Y ahora te paso a mostrar los cambios que puedes percibir con cada modo de imagen que provee esta Game Bar, y el más notorio sigue siendo el modo de imagen deportes, en donde los colores también tienden a lucir mucho más saturados en comparación al resto de modos de imagen. También quiero decirte que en caso de que desde la Game Bar no puedas modificar los modos de imagen que ella te ofrece, para esto debes cerciorarte de que el modo de audio también esté en optimizador de juego, porque si está sintonizado en otro modo de audio, como vas a poder notar,
los modos de imagen de esta Game Bar no se pueden modificar. Entonces recuerda que para esto el modo de audio también debe estar en optimizador de juego. Y me parece algo mal que hayan limitado este aspecto, porque en modelos LG de años pasados se podían cambiar los modos de imagen que provee la Game Bar, sea cual sea el modo de audio que tuvieras sintonizado. También quiero mostrarte que a través de esta Game Bar puedes acceder a modificaciones extra. Una de ellas, por ejemplo, es poder activar los modos de imagen desde acá, como te muestro, de una forma un poco más explícita. Y también, por ejemplo, puedes optar por activar o desactivar las tecnologías de frecuencias de actualización variables, como te estoy mostrando, o también el modo automático de baja latencia. También puedes optar por modificar desde aquí parámetros extra en cuanto a calidad gráfica general. Uno de ellos es el mapeo de tono dinámico, cuenta con la función HGIG, aunque muchas veces oscurece mucho la imagen, por lo cual prefiero dejarlo en encendido. Cabe por supuesto mencionar que este modelo tiene una uniformidad de colores grises muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia. Y esto por supuesto es algo muy bueno para cuando por ejemplo decidas jugar videojuegos de este tipo o ver contenido en general con mucho color, porque nunca vas a experimentar el molesto efecto de pantalla sucia que sí puede aparecer por ejemplo en algunos televisores con tecnología LCD LED. También quiero destacar que el manejo del movimiento en este televisor es increíblemente bueno y se compenetra muy bien tanto con su cantidad de brillo como con sus colores. Obviamente en cuanto a colores es cuestión de gustos. A mí me parece que este televisor muestra muy buenos resultados en esta área. Lo que te quiero mencionar es que hasta la fecha en ratings.com aún no analizan a fondo este modelo. Y yo no cuento con dispositivos que me permitan medir ni el tiempo de respuesta ni los tiempos de input lag. Así que probablemente yo considero que esos tiempos puedan ser muy similares o casi iguales en comparación, por ejemplo, a los del modelo del año pasado, es decir, al modelo G2. Debes saber que los televisores con tecnología OLED se caracterizan por tener muy bajos tiempos de respuesta, con lo cual los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro. Debes saber además que en este televisor nunca llegué a experimentar ni efecto ghosting, ni tampoco lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Quiero destacar que en la práctica este modelo tiene muy buenos tiempos de input lag. Los que ves en pantalla son los que ratings.com pudo obtener por medio del modelo G2. Como ya te mencioné, no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero considero que pueden ser muy similares o casi iguales en este G3 en comparación, por ejemplo, al modelo G2. Sea como sea en la práctica, este modelo G3 en esta área se desempeña o se desenvuelve muy bien. También por supuesto utilicé este modelo con la PlayStation 5, aquí puedes ver las resoluciones compatibles, también es compatible con frecuencia de actualización variable, con los 120 Hz en 4K, también con modo automático de baja latencia y también con tecnología HDR, pero ten presente que esta consola no es compatible con Dolby Vision, por lo cual obviamente no se podrá activar la tecnología Dolby Vision para gaming. Y aquí te muestro los resultados con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok, que hasta ahora es el único que tengo instalado en esta consola. Aquí puedes ver los cambios. El modo de imagen deportes es el que sigue mostrando mayor saturación de color. En el menú de este videojuego, en Settings y aquí donde dice Gráficos y Cámara, te recomiendo que en modo de gráficos favorezcas el rendimiento para que todo luzca muchísimo más fluido. Y pues sí, tanto con esta consola PlayStation 5 como con la Xbox Series X, este televisor se desempeña muy bien en cuanto a gráficos, manejo del movimiento, en cuanto a colores. Créeme que si te alcanza el dinero vas a quedar satisfecho con este televisor. Podría ser el mejor o por lo menos uno de los mejores televisores con tecnología OLED y resolución 4K que puedes adquirir en este 2023. Paso de nuevo a la consola Xbox Series X a mostrarte los resultados con este videojuego Dead Space. Como puedes percibir, el manejo de los reflejos sigue siendo muy bueno, en este caso por supuesto el manejo de los reflejos de lo que tengas en la habitación. Yo estoy de frente a la pantalla
y realmente es que los reflejos de lo que tengo en la habitación, incluyendo por supuesto mi reflejo, es muy poco. No es tan bueno como en el S95B QD OLED, pero tampoco es tan malo como por ejemplo en el OLED C3. Aquí puedes observar mejor los resultados. Si yo pongo mucho cuidado, sí que se puede percibir algo de reflejo y creo que tú también lo puedes percibir. Como te digo, no es tan bueno en cuanto a manejo de los reflejos en esas condiciones en comparación, por ejemplo, al QD OLED S95B, pero por lo menos sí es mejor en el aspecto de que los colores negros siguen luciendo profundos aún en estas condiciones, mientras que en el S95B, en estas condiciones de luz ambiental, los colores negros lucen grisáceos. Y en condiciones de poca luminosidad ambiental, por supuesto, el rendimiento es perfecto. Considero que este modelo es uno de los mejores para disfrutar de una excelente experiencia de terror, sin nada de efecto clouding, por supuesto, ni blooming, ni sangrados de luz, ni black crush. Los detalles se notan muy bien y la experiencia de terror es simplemente muy inmersiva. Si tienes el dinero, adelante, aunque lo más inteligente probablemente sería que te vayas por el modelo del año pasado G2, que debería estar más económico, o considero que con el modelo C3 o el C2, aunque tengan menores cantidades de brillo, pueden ser más que suficientes para este aspecto. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, se encuentra dentro de un rango de temperatura normal. Es un poco más alto en comparación al modelo C3, pero eso es porque tiene mayores cantidades de brillo y porque también cuenta con tecnologías gaming avanzadas. Para ir terminando, quiero hablar primero del sistema de sonido. Es muy potente, es muy bueno, es un poco más potente en comparación, por ejemplo, al del modelo C3. Cuenta también con muy buenas tecnologías de audio, incluyendo por supuesto el códec DTS, además de la tecnología Dolby Atmos. Al final de este video voy a mostrarte el rendimiento del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y a manera de resumen, podría decirte que este televisor solamente tiene 2 puntos negativos o medianamente negativos. Uno de ellos es que no incluye base para mesa. Tal vez para algunas personas no sea un problema porque la mayoría de usuarios lo instala en una pared y ya incluye base para pared. Pero una gran cantidad de personas lo va a colocar encima de una mesa y se van a encontrar con la sorpresa de que no incluye esa base y de que la base que vende LG para este modelo, que puede ser la misma que para el modelo G2, puede ser costosa $150, que es un precio considerable, y en la mayoría de países, por ejemplo aquí en Colombia, no se consigue. A mí por ejemplo me tocó conseguir esta base universal que es mucho más económica, pero al mismo tiempo es menos estética. Y créeme que llamé a LG Colombia y me dijeron que no tenían esa base disponible. Y el otro aspecto medianamente negativo para algunos usuarios es su precio elevado. Por lo menos el precio de lanzamiento aquí en Colombia es muy elevado y no cualquier persona puede hacerse con un televisor de este tipo. Y aunque tenga la tecnología matriz de microlentes y que obviamente eso incrementa tanto la cantidad de brillo como su precio en comparación al modelo C3, yo personalmente considero que la gran mayoría de usuarios van a quedar satisfechos con el modelo C3 o de hecho con el modelo C2, que está mucho más económico. O si quieres un modelo G, vete entonces por el modelo G2, que debería estar por lo menos un poco más económico en comparación a este modelo G3, y las diferencias en cuanto a cantidades de brillo no son muy altas, pero ten presente que ni el G2 ni el G3 incluyen base para mesa. Lamentablemente no cuento con el modelo G2 del 2022 y se me sale del presupuesto traerlo al canal para poderlo comparar con este modelo G3, pero por lo menos, como ya sabes, sí lo podré comparar con el modelo C3. Y de lo último que quiero hablar es de el temido riesgo de retención de imagen y quemado de píxeles. Como ya sabrás, en todos los televisores OLED está ese riesgo. Entonces, si tú vas a utilizar tu televisor OLED, en este caso el G3 u otro modelo OLED de otra marca,
por más de 4 horas diarias con un contenido que en pantalla siempre vaya a tener un logo, por ejemplo un canal de noticias, un canal de deportes o algún videojuego, y lo vayas a utilizar siempre así día tras día durante meses, años, entonces ningún televisor OLED será recomendado para ti. Y lo mismo aplicaría si decides utilizar tu televisor con tecnología OLED como monitor de PC para trabajo, porque por ejemplo si utilizas un programa como Word o un programa de diseño donde sí o sí durante ese tiempo va a aparecer una imagen estática y lo utilizas siempre durante semanas, meses o años, el riesgo de retención de imagen será muy alto, sea cual sea el televisor OLED que vayas a utilizar. Pero si el tiempo diario que vas a utilizar tu televisor con tecnología OLED en esas condiciones donde haya una imagen estática o un logo en pantalla será de 4 o menos horas diarias durante semanas, meses o años, tal vez el riesgo sea mucho menor porque le darás tiempo a los televisores de que puedan llevar el ciclo de limpieza de los píxeles con mayor frecuencia y se reduce así considerablemente el riesgo de retención de imagen. O si el contenido que vas a ver sabes que nunca va a tener un logo en pantalla, por ejemplo ver películas o series a través de aplicaciones de streaming donde nunca normalmente aparecería un logo en pantalla, adelante con el televisor OLED G3 u otro televisor con tecnología OLED, quedarás satisfecho y nunca tendrás el riesgo de retención de imagen. No siendo más, no sé qué opinas acerca de este modelo LG G3 con panel Evo, tecnología OLED y matriz de microlentes. ¿Lo comprarías sí o no y por qué? ¿O prefieres otro televisor con tecnología OLED? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we've forgotten what makes us strong.
Yeah.